Muy bien. Vamos entonces a empezar. La clase de hoy es una introducción a la geografía. La geografía también, pues, con el tiempo se ha convertido en una ciencia, en la cual, pues, tiene cuenta con sus propios métodos, su propio objeto de estudio, que ahora vamos a saber cuál es. ¿Ya? Ahora, un hecho trascendental, a ver, su audio, por favor. A ver, el audio, por favor. Gracias. Eh, ¿Desde cuándo la geografía empieza a ser una ciencia? Ya más o menos desde los grandes descubrimientos geográficos, siglo XV, siglo XVI, empieza ya a tomar forma, y no va a ser pues hasta el siglo XIX donde la geografía se convierte pues en una ciencia, ¿no? El padre pues de la geografía moderna va a ser el alemán Alexander von Humboldt. Ahora, esta geografía estaba muy emparentada con las matemáticas en tiempos de la antigua Grecia, ¿no? No por algo, pues geometría y geografía tienen algo de similitud. ¿De dónde deriva la palabra geografía? ¿No? Bueno, la palabra geografía, a ver, alguien me está viendo acá que, ¿no? Todo está ok. Ya, ¿de dónde viene la palabra geografía? Bueno, deriva de dos, ¿no? Etimológicamente deriva de la palabra geo, que significa tierra, y grafos, descripción. En este caso, pues nos estamos refiriendo eh, básicamente a la descripción de la tierra. Es decir, antes, los antiguos griegos principalmente, y creo que otras culturas también anteriores a ellos, solamente lo que buscaban era describir, ¿no? Eh, describir básicamente eh, a la tierra, ¿no? Sin analizar, sin, digamos, buscar alguna explicación de lo que se estaba dando. Entonces, ese también va a ser un problema tremendo. Eh, por ejemplo, Eratóstenes, de todos, o sea, no era el único, había otros también, pero Eratóstenes era el único que tenía un librito, por así decirlo, en la cual apuntaba todo, ¿no? Y se enfocaba netamente, pues, en el estudio de la naturaleza. Por eso que se conoce como el padre de la geografía antigua, ¿no? Luego hubo un tiempo que la geografía luego se desprende de las matemáticas, ¿no? La geometría toma su propio camino, ¿no? Y la geografía intenta, pues, sobrevivir en ese aspecto, ¿no? Pero repito, ¿no? La geografía no llega a tener recién una gran importancia recién con los grandes descubrimientos geográficos, ¿no? Con el nacimiento de la cartografía, con los mapas náuticos, con el hecho de la, de la invención, pues, de las nuevas embarcaciones, ¿no? Que se han ido dando, etcétera, etcétera, ¿no? Y la geografía empieza, pues, a tener una presencia más importante. Ya durante el siglo XIX, con los avances de la ciencia, de la tecnología, con la expansión de los mercados en el mundo, con el papel fundamental, ¿no? De la Inglaterra, del Imperio Británico del siglo XIX y el surgimiento de otras potencias como Alemania, Francia, la geografía pues, ya empieza a tener pues, una mayor presencia y cambia de enfoque. Ya la geografía no es solamente mera descripción de la Tierra y solamente explicar, ¿no? O escribirlas, ¿no? De manera detallada. No, la geografía ahora se ha convertido en una ciencia social que va a estudiar la relación que existe entre el hombre y la actividad que realiza, que es la actividad, ¿no? Económica, ¿no? En relación a, a la naturaleza. Esta naturaleza que constantemente va modificándose. La Tierra en general no es estática. Nuestro planeta siempre realiza cambios a través de las fuerzas internas y las fuerzas externas. ¿A qué llamamos fuerzas internas? Aquellos cambios que la naturaleza realiza en su interior a través de los de movimientos telúricos al choque de las placas tectónicas, formando montañas, formando cordilleras. Eh, También la formación, bueno, en este caso también transforma la naturaleza pues con las lluvias, eh,
con una serie pues, de fenómenos naturales que siempre se desarrollan. Entonces, nuestro planeta siempre está en constante cambio, ¿no? No permanece de manera estática. Como por ejemplo yo mencioné hace unos meses atrás, por ejemplo, el desierto más grande que tenemos en el mundo es el Sahara, que está en el centro de África, del continente africano. Pero hace más de 50 millones de años, el Sahara pues era un lugar boscoso, ¿no? Lleno obviamente de vegetación. Hace casi 70 millones de años, Perú, por ejemplo, la gran parte de Perú estaba en las profundidades del mar, hasta que sobresalió pues la cordillera de los Andes. Entonces, el mundo, la naturaleza es dinámica, a eso se refiere con dinamismo, ¿no? Cambio, movimiento. Entonces, la geografía se va a enfocar justamente en ello, se va a enfocar en el estudio, se va a enfocar en el estudio de, de lo que el hombre hace con la naturaleza y cómo también la naturaleza interactúa con el hombre. Ahora, muchos dirán, profesor, yo puedo entender que la geografía o que el hombre al momento de hacer algo en la naturaleza lo cambia, lo transforma. Claro, crea carreteras, eh, eh, cultiva, eh, transforma, ¿no? El paisaje. Perfecto. Pero ¿cómo es posible que la naturaleza también nos transforme a nosotros? Bueno, hay una teoría, pues, ¿no? Importante, en el cual, pues, dicen, pues, que una persona, de acuerdo a dónde se desarrolla o el lugar donde se va a desarrollar, va a modificar, ¿no? Algunos aspectos, no solamente biológicos, sino también en su comportamiento, ¿no? En el aspecto psicológico. Por ejemplo, eh, ¿por qué en nuestro planeta, por ejemplo, existen distintas tonalidades de piel? ¿Por qué en África las personas son de piel oscura? ¿Por qué en Asia muchas personas tienen los ojos rasgados? ¿Por qué en Europa su tez es clara? Entonces, muchas de estas cosas por el cual nuestra diversidad étnica le explica obviamente por el espacio donde uno se ha desarrollado. Y no solamente hablamos del tema biológico, hablamos también básicamente en el ámbito del comportamiento humano, ¿no? Las actitudes mismas, ¿no? Claro que eso también va mucho del tema de las costumbres, ¿no? De la misma sociedad, pero en realidad, pues, dependiendo obviamente el lugar donde uno se habita, también el estado emocional cambia. El europeo, sobre todo en la parte pues más cerca al nórdico, eh, es más calmado. Bueno, a los ingleses se les conoce como flemáticos, por ejemplo, ¿no? O sea, pausados, timados, ¿no? Eh, en cambio, los de Centroamérica o los caribeños, por ejemplo, son mucho más, tienen un movimiento mucho más, una forma de comportarse más dinámica, por así decirlo, ¿no? Entonces, en realidad, pues la geografía no determina, ojo, no determina, pero sí condiciona, ¿no? Ciertos patrones, ciertas características de ese individuo, ¿no? Va a depender obviamente de la persona cómo se adapta a ese espacio geográfico, a ese paisaje, y si puede lo transforma o no. El hombre andino, por ejemplo, vivió en un lugar muy complicado, bajas temperaturas, eh, montañas, quebradas muy complicadas, un espacio muy abrupto, pero pese a ello pudo co- controlar y aprovecharse de la naturaleza cultivando y formando grandes civilizaciones, ¿no? Como el caso del mundo andino o Mesoamérica, por ejemplo. Ahora bien, esta relación entre hombre y naturaleza que interactúan entre sí, ¿dónde lo hacen? Lo hacen en lo que nosotros conocemos como el espacio, el espacio geográfico. ¿De acuerdo? El espacio geográfico. Y ese es el objeto de estudio de la geografía, que vamos a ver a continuación. Ahí está, ¿no? El espacio geográfico. Es el lugar donde van a interactuar el hombre, la sociedad en su conjunto, con las fuerzas de naturaleza. Ahora, esa interacción produce una serie de consecuencias, a la cual nosotros llamamos hechos geográficos
y fenómenos geográficos, ¿no? Ahí está claramente detallado. ¿Qué viene a ser un hecho geográfico? Bueno, para empezar, un hecho geográfico se origina como resultado entre la actividad humana y la naturaleza, en la cual se presentan de dos maneras. Un hecho geográfico humano, por el cual se le llama así porque el hombre con su actividad transforma el espacio, transforma su entorno, como por ejemplo un camino, una carretera, ¿no? A la cual también eso se le conoce como paisaje cultural, ¿no? Por si acaso si les preguntan, ¿no? Entonces, un hecho geográfico humano es un paisaje cultural, en la cual hay una intervención del hombre sobre la naturaleza. En cambio, el hecho geográfico natural, ¿no? Es algo que la misma naturaleza ha realizado sin la intervención del ser humano, ¿no? Entonces, como por ejemplo ríos, lagos, mares, cordilleras. El hombre no ha hecho las cordilleras, a eso se ha dado por las fuerzas internas del planeta Tierra. Entonces, a eso también se le conoce como paisaje natural. Ahora, el hombre andino, nuestros antepasados, siempre han procurado no transformar demasiado el entorno. Al contrario, ellos han querido hacer todo lo posible para que exista una relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Por eso es que, por ejemplo, sus edificaciones, sus casas, han procurado hacerlas sin que tergiverse el paisaje. Machu Picchu, por ejemplo, si alguna vez de repente han podido visitar o en todo caso ver, ¿no? A través de fotografías, imágenes, videos, van a poder ver que Machu Picchu, si te das cuenta, cuando tú lo enfocas a diferentes ángulos, no tergiversa la montaña, ¿no? El lugar, porque ellos han procurado hacerlo, sus estructuras de manera armoniosa, sin deformar el espacio donde ellos habitaban. Algo muy distinto a la hora pues que de nosotros actualmente, ¿no? Donde agarramos un cerro y empezamos a construir y construir y no nos importa la estructura, la armoniosidad, ¿no? Del lugar donde vamos a habitar. Entonces, es un ejemplo claro que en la cual hemos perdido un conocimiento total de nuestro espacio o la construcción que hacemos, ¿no? Es, en lugares donde están las quebradas, donde sabemos que constantemente van a producirse estos huaicos, estos flujos torrenciales, y destruyen nuestras casas y volvemos a construir ahí mismo, ¿no? Los antepasados no construían en las quebradas, construían en lugares altos, básicamente, en lugares obviamente estratégicos, ¿no? Entonces vemos pues ya ese rompimiento, ¿no? De esta relación entre hombre y espacio geográfico actualmente, ¿no? Que antes sí la teníamos. Pero no solamente pues en el espacio geográfico ocurren estos hechos, también se dan lo que nosotros conocemos como fenómenos geográficos, ¿no? Los fenómenos geográficos. Estos fenómenos geográficos se les llaman así porque son procesos naturales, aunque también ahora son provocados por el hombre, por el tema del cambio climático, pero son procesos de gran intensidad, obviamente, que transforman el espacio geográfico y no se dan de manera reiterada, por eso son fenómenos, ¿no? Un fenómeno es un término que significa, pues, no común, extraño o raro, en realidad, ese es el término, ¿no? Y claro, ¿no? Ese es un fenómeno, algo no visto cotidianamente. Pero el problema de estos fenómenos es que provocan un daño a la humanidad, afectan a la humanidad en muchos casos. Por eso que cuando afecta al hombre o a la sociedad se le conoce como desastre natural, ¿no? Ahí empieza el término. Cuando tú escuchas la palabra desastre natural, entonces eso significa que afectan al ser humano. Lo afectan en temas materiales, económicos, en vidas humanas, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente son cosas acontecimientos que pueden afectar la vida del ser humano. Si bien es cierto, estos fenómenos antes de la revolución industrial eran comunes y afectaban a la humanidad en diferentes momentos de la historia, con el desarrollo pues, de estas revoluciones industriales, con la contaminación del medio ambiente, estos fenómenos ahora cada vez no solamente son más agresivos, sino que ahora son mucho más
reiterativos, ¿no? Reiterativos. Entonces, ese es también algo que también se está viendo bastante, ¿no? En estos últimos tiempos. Y la temperatura de la Tierra ha aumentado a 3 grados, eso es catastrófico ya de por sí. Ahora lo que se espera es que no aumente 2 grados más, que eso sería ya pues ya no solamente, ya de por sí es irreversible la situación, pero la idea es que no afecte mucho más todavía esta situación que se está dando, ¿no? Mientras no cambiemos de energéticos, mientras mantengamos obviamente como nuestro principal recurso energético los restos fósiles como el petróleo, gas, y no utilicemos las fuerzas eólicas o los rayos del sol, el viento, el agua, entonces vamos a continuar con estos grandes problemas en la actualidad. Ahora bien, en los exámenes de admisión se ve bastante y preguntan cuál es la diferencia entre un hecho geográfico y un fenómeno geográfico. Por ejemplo, ya sabemos que un hecho geográfico es humano, es lo que construye. Por ejemplo, aquí vemos una imagen, la construcción, ¿no? Entonces, este es un hecho geográfico humano. Este vendría a ser un hecho geográfico natural, hecho por la naturaleza misma, ¿no? Miren ese contraste, ¿no? Entre lo que hace la naturaleza y lo que es el hombre. Esto sería un fenómeno geográfico, ¿no? En este caso es un tsunami que se dio en Japón hace unos años atrás, donde obviamente provocó pues una serie de daños tremendos. Este vendría a ser otro fenómeno geográfico, ¿no? En este caso, un, un gran seísmo. Bueno, la palabra seísmo es lo correcto, ¿no? Pero mayormente siempre lo conocemos como terremotos, ¿no? Pero bueno, ese es importante, un terremoto ahí de gran magnitud, ¿no? Ahí está. Este, por ejemplo, es un fenómeno geográfico, ¿no? Una erupción volcánica. Esto fue tomada acá en las islas de Hawái, por ejemplo, que es una gran actividad volcánica, que es reiterativo en ese lugar. Entonces, importante tomar en cuenta. Muy bien, para cerrar nuestra transmisión, jóvenes, para ya ir terminando nuestro curso del día de hoy y las preguntas que obviamente imagino harán, vamos a hablar un poco sobre los principios geográficos. ¿Por qué es importante estos principios? Bueno, vamos a hacer una analogía, ¿ya? Estos principios gráficos es como, por ejemplo, en matemáticas, saber las 4 operaciones fundamentales, que son suma, resta, multiplicación y división. Sin ellas, no podemos desarrollar los grandes problemas matemáticos de ecuaciones, teoremas, imposible, ¿no? Entonces, por eso es que los principios gráficos también tienen esa característica, esa peculiaridad, ¿no? De que son principios muy importantes para el estudio de la geografía. Sin estos principios, la ciencia geográfica no tendría una razón de existir, ¿no? Por eso que se habla que los principios geográficos es la estructura, la base de la ciencia geográfica. Y que esto ya empezó a desarrollarse todavía desde el siglo XIX, ¿no? No durante el siglo XV, donde ya empieza pues, a haber un crecimiento de la geografía, ni mucho menos en la antigua Grecia, donde solamente era descriptiva nada más, ¿no? La geografía. Acá ya empieza a sustentarse como una ciencia, ¿no? ¿Cuáles son estos principios? Empecemos con el principio de la localización, propuesta por Federico Ratzel, ¿no? Eh, ¿En qué consiste el principio de localización? Bueno, ubica el lugar geográfico donde se producen estos hechos o fenómenos geográficos. Entonces, para poder estudiar un hecho o un fenómeno geográfico, el primer punto de partida es ubicar dónde están ocurriendo estos acontecimientos, el principio de localización. Como una vez yo di una vez un ejemplo, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos estudiar el terremoto que hubo en Ica en el 2007, por ejemplo, tenemos que ir al lugar de los hechos para saber, obviamente, eh, las consecuencias que acarrearon ese terremoto, que condicionaron a que la magnitud donde se dio fue de una intensidad eh, intensa o no, en fin. Entonces, es importante, ¿no? Ubicar el lugar donde han ocurrido estos fenómenos o hechos geográficos, el principio de localización. Otro principio importante es el principio de actividad propuesta por Jane Brugnes, en la cual pues, considera pues, que los fenómenos o hechos geográficos están en permanente transformación.
claro que sí. Es decir, lo que la naturaleza que hemos dicho que es dinámica, siempre transforma el medio ambiente, transforma la naturaleza, ¿no? Em, lo que hoy en día vemos cordilleras, miles, millones de años atrás, estaban en las profundidades del mar. Lo que actualmente vemos que es un desierto, en los próximos millones de años posiblemente cambie, ¿no? Entonces, estos fenómenos geográficos que ocurren, los terremotos, las erupciones volcánicas, no es en vano. La naturaleza sabe lo que hace. La naturaleza transforma, ¿no? Cambia, modifica. Algo siempre ha hecho la naturaleza, jóvenes, es que cuando algo la incomoda, la extingue. Recuerden que a lo largo de millones y millones de años, desde que la Tierra se formó hace más de 4.600 millones de años, hemos pasado por varias extinciones. La última gran extinción que se dio, pues obviamente fue en el periodo cámbrico, ¿no? Donde se extinguió casi el 90% de las especies, ¿no? Lo que le ocurrió a los dinosaurios solamente es una cosita pequeñita, ¿no? En realidad, pues la Tierra o la naturaleza extinguió mucho más, ¿no? Entonces, en un futuro posiblemente, no sé si es muy lejano o cercano, vamos a ver pues una próxima extinción, ¿no? Una extinción obviamente que se va a dar pues y que obviamente va a matar pues sin duda pues, o va a provocar pues la muerte de muchas, muchas especies, en la cual pues el ser humano me imagino que también debe estar incluido. Hay que recordar pues que la especie humana como tal tiene solamente 200.000 años y obviamente la naturaleza, pues, para recomponerse, extingue especies que han tenido millones de años. El problema es que el hombre, con su desarrollo industrial, está prácticamente acelerando este proceso, ¿no? En la cual la naturaleza, pues, ya nos ha echado la vista, como se dice, nos ha tomado más en cuenta y estamos sufriendo, pues, muchas consecuencias en ese aspecto, ¿no? Entonces, la naturaleza siempre está en constante transformación. Y para reacomodarse, como le digo, la extinción es el mejor camino que hace la naturaleza para poder, digamos, recomponerse, ¿no? Reestructurarse. Em, a ver, ahorita acá hay una persona que más está entrando a la sala. Muy bien. Por favor, cualquier cosa, si en caso no se escuche el audio, siempre me escriben al chat para yo poder ver la solución, ¿ya? Pero recuerden, para que ustedes me puedan escuchar también depende mucho de su conectividad de internet y su micrófono también tiene que estar, o en todo caso en altavoz lo dejan, ¿no? Para que se pueda escuchar, si en caso no cuentan con micrófono. Bueno, el principio de conexión o relación propuesta también por Jan Brooks menciona de que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser estudiado como un todo y no de forma aislada. Esto es correcto. Para los geógrafos, estudiar un fenómeno no es irrelevante estudiarlo por partes, ¿no? Sino todo en su conjunto, ¿no? Las características que puedan obviamente tener. eh, es decir, la mejor manera de entender un fenómeno, un hecho geográfico, es entenderlo en su totalidad, ¿no? Sus elementos, sus características. Por eso es fundamental tener en cuenta cada una de ellas, ¿no? Entonces es importante ese tipo de acontecimiento, ¿no? Verlo como un todo y no de manera aislada. Entonces eso es importante tomar en cuenta. Les comento, ¿no? Un ejemplo clarísimo de esta conexión. Eh, Antes se pensaba de que, bueno, el fenómeno del Niño, por ejemplo, mayormente siempre se enfocaba en la costa norte del Perú. Entonces siempre se pensó pues que estos fenómenos que obviamente se originan en Oceanía y llegan a llegar a tener, llegan a una intensidad y logra dañar, ¿no? O cambiar el clima de la costa norte de Perú y la Sierra Sur. Y se pensó por mucho tiempo ese tipo de patrón de comportamiento climático. Pero resulta pues con los estudios más recientes se dieron cuenta que el fenómeno del Niño, para empezar, es un fenómeno que ya había ocurrido millones de años atrás en diferentes intervalos de intensidad, que incluso algunos consideran pues que un factor de la caída de la civilización mochica fue justamente por el fenómeno del Niño.
no tanto por ser conquistados por los Wari, ¿no? Lo mismo ocurrió pues durante el Intermedio Temprano, donde hubo cambios dramáticos en la cual pues muchas poblaciones tuvieron que emigrar, ¿no?, hacia otros sectores para poder sobrevivir. Hoy en día el fenómeno del niño no solamente afecta al Perú, sino afecta gran parte también de México, perdón, claro, de México, la zona, la costa de California en Estados Unidos, Ecuador, Centroamérica y también Australia, ¿no? Entonces, los científicos han logrado unir todos esos elementos y llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, el principio de conexión es fundamental porque nos permite entender, ¿no?, por qué están ocurriendo estos fenómenos, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene este hecho con el otro, ¿no? Este fenómeno del niño que ocurrió en la costa norte del Perú tiene relación con con los cambios que está ocurriendo en Australia o en los Estados Unidos. Claro que sí tiene obviamente una relación, ¿no? Y que obviamente provoca también pues una alteración tremenda, ¿no? Así que eso es importante tomar en cuenta. Chicos, por si acaso se cierra la transmisión, no olviden, vuelven a ingresar al mismo link, ¿ya? No se preocupen, vamos a volver a ingresar, pero esperándome para poder terminar de grabar, ¿no? Todavía tenemos 10 minutos, así que vamos a continuar eh, transmitiendo, ¿ya? Pues si te termina, recuerden, en 10 minutos vuelven a reingresar. Muy bien. Estoy emitiendo acá alguien más. Muy bien. Correcto, muy bien. Entonces, otro ejemplo clarísimo de este tipo de conexión o relación que existen. A ver, eh, recordamos la Europa del siglo XIX, mediados del siglo XIX. ¿Qué le estaba pasando en la Europa? Bueno, gravísimos problemas. Por ejemplo, en Francia, que todavía no se había recuperado de la Revolución Francesa, la población tenía pues muchos problemas de alimentos. Los agricultores apenas podían pues cosechar, ¿no?, sus productos para poder intercambiar y poder vivir de esa actividad económica. Y resulta pues que en esos años, más o menos mediados del siglo XIX, eh, ocurrió una sequía tremenda que afectó principalmente a Francia. Resultó pues de que la, ¿por qué no se pudo cultivar? Porque el sol no radió completamente los cultivos. Había una capa oscura que lo había cubierto totalmente, ¿no? Hubo un tiempo que el cielo se oscureció por muchos meses. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que ocurre es que, bueno, como no podían explicar por qué estaba ocurriendo este tipo de situaciones, al final, pues, investigando, se dieron cuenta de que justamente en esa misma época, pero a miles y miles de kilómetros de Francia, Oceanía, precisamente, había un volcán que había explotado. Ese volcán, pues, se llamó el Krakatoa. Y este volcán estalló. Y al estallar, pues, expulsó, pues, hacia la atmósfera materiales incandescentes, ¿no? De materiales, obviamente, productos de las cenizas volcánicas, en la cual, pues, cubrió, pues, gran parte del globo terráqueo. Y obviamente Europa, principalmente Francia, fue el más afectado porque era el país pues, que recién se estaba recuperando pues, de esta lucha social, ¿no?, de la Revolución Francesa, en la cual pues, provocó una mayor crisis, ¿no? Y eso trajo como consecuencia pues, una caída estrepitosa pues, de los gobiernos de esa época. Es que en realidad pues eso pasa, ¿no? Cuando se da un fenómeno, un hecho, afecta en el ámbito político, económico, social, etcétera, ¿no? Entonces, miren la importancia de esa relación, ¿no? Entonces, pudieron descubrir justamente, ¿no?, este tipo de acontecimientos que ocurrió en Francia con la explosión, ¿no?, del Krakatoa, lo relacionaron. Entonces, estos principios lo que buscan es explicar estos fenómenos, ¿no? ¿Por qué están ocurriendo? ¿Cuáles son las consecuencias que se van ahí dando y cuál es la proyección que tienen hacia el futuro, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el papel de la ciencia hoy en día, ¿no? Prevenir, principalmente. El principio de la descripción, propuesta por Vidal de Balach, señala pues las características y los elementos de un hecho geográfico. Ahora muchos dirán, profesor, pero eso no tiene importancia, ¿no? ¿De qué me sirve solamente describir, analizar las cosas que ocurren? Bueno, en realidad sí lo tienen, porque cuando tú eh, registras estas características que estás observando,
te va a servir bastante porque de repente en ese momento no lo vas a poder resolver ese fenómeno o hecho geográfico, pero de repente las futuras generaciones sí, porque van a tener un documento registrado de las cosas que ocurrieron en ese momento. Por ejemplo, eh, eh, es algo que siempre he realizado, ¿no? Cuando quiero dar un caso para que el principio de descripción pueda entenderse. Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma, muy próspera, y que a su lado estaba el monte Vesubio. Un día, pues obviamente el monte Vesubio erupciona y mata a casi a toda la población de Pompeya. En ese momento había un importante sabio, filósofo, Plinio, Plinio el Viejo, así lo llamaron, en lo cual él fue testigo presencial que estaba en el otro lado del mar, cómo este monte Vesubio erupcionó. Mayormente siempre se pensó que los volcanes expulsaban lava, pero este monte no, este al contrario, lo que expulsa va a ser ceniza. Entonces los vulcanólogos de hoy en día utilizan esos registros de Plinio para poder diferenciar los tipos de volcanes que existían o que existen, ¿no? Hay volcanes que erupcionan lava y hay volcanes que erupcionan flujo piroplástico o cenizas. En el caso del Perú, por ejemplo, la mayoría de los volcanes que expulsan no es lava, sino ceniza. El volcán ahorita aquí en actividad que tenemos es el Ubinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el principio de descripción sí también da un aporte importante y valioso para poder explicar los fenómenos y los hechos geográficos. Fundamental. Luego viene el principio de comparación, ¿no? Propuesta por Carlos Richter, en la cual pues trata de relacionar los fenómenos geográficos que se dan en diferentes lugares para obtener semejanzas o diferencias, ¿no? Claro, ¿no? Oye, este terremoto que se está viendo, por ejemplo, bastante aquí en el continente americano, ¿no? Sobre todo por la placa de Nazca y la placa americana que chocan constantemente porque estamos en el círculo de fuego. Y si lo comparamos con los terremotos que están ocurriendo en Asia, donde también hay otra placa ahí donde chocan, entonces tratan de ver, ¿no? Comparando si existe algún tipo de relación o no, porque lo importante, como mencioné, lo importante de la geografía es explicarlas, pues, ¿no? Y ese principio de comparación, de establecer diferencias o semejanzas, es muy importante para poder ver algún tipo de un comportamiento, ¿no? De algún tipo de comportamiento común. Como dicen los investigadores, el modus operandi, ¿no? ¿Cuál es la situación, ¿no? Si existe o no existe ese tipo de situaciones. Entonces es algo obviamente importante, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? Eh, Comparar, establecer semejanzas, diferencias, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre en estos momentos. Em, en Haití hubo un terremoto tremendo, ¿no? Un seísmo que mató miles y miles de personas. Si no me recuerdo, casi más de 20.000 o 30.000 personas, ¿no? En Sumatra hubo un tsunami que mató casi 200.000 personas. Terrible. Chile, que recibió el terremoto más desastroso de la historia hasta el momento registrado, solamente, solamente un país registró la mayor cantidad de terremotos más grande de la historia, que es Chile. En los años 40, de más de 9 puntos en la escala de Richter, y ahora en el 2008, 2007, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue durante esos años, donde fue de más de 7, 8 grados. Y solamente murieron alrededor de 1.500 o menos, hasta centenares de personas. Entonces, si comparo Haití, que fue de menor intensidad, y Chile, que fue de mayor, y la población pues que murió fue más de Haití, entonces la idea es ¿por qué? Ah, la prevención, la disciplina, ¿no? Que tuvieron, ¿no? Los ciudadanos de afrontar este tipo de acontecimiento. Japón es el país que más terremotos tienen en la historia y están acostumbrados y tienen un protocolo a seguir cuando existe un tipo de ese tipo de casos. En el Perú, lamentablemente, pues no tenemos una disciplina. Sufrimos de una gran ausencia, ¿no? Desde 1747 Lima no tiene un gran terremoto. Y no estamos obviamente preparados porque por más simulacros que se hagan, que ahora yo dudo que se estén haciendo por el tema de la cuarentena,
no estamos obviamente preparados para para prevenir un terremoto de gran magnitud, ¿no? Entonces, ese obviamente es un gravísimo problema que tenemos. Y sin duda, pues eso va a acarrear pues mucho, ¿no? Muchos problemas. En fin. Por último, tenemos lo que es el principio de explicación o causalidad, que para muchos es la más importante y es propuesta por Alexander von Humboldt. Recuerde que si se nos acaba la transmisión, chicos, en 10 minutos pueden a ingresar. Y vamos a hacer 10 minutos más de clase, ¿no? De ahí van a tener un pequeño break de 20 para luego su clase de ARM hasta la 1 y 20, ¿ya? Pero me esperan para terminar la transmisión en el otro link pero bueno, espero que no sean más de 10 minutos, pero igual. Vamos igual a tratar de ver este tema de la explicación, ¿no? De Alexander von Humboldt. ¿Por qué para muchos es tal vez el principio más importante? Porque justamente lo que busca es dar una explicación